Le damos gracias a Dios por esta hermosa mañana en que ha permitido que nuestro corazón le cante. Ahora permitamos a nuestro ser escuchar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta mañana. Se llama ¿Lo puedes ver? Muy bien, déjenme decirles que sin lugar a dudas estamos viviendo los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Pero digo esto, mis amados hermanos, no basado en la epidemia, las guerras, el clima tan descontrolado en todo el mundo. Han visto tal vez en televisión las noticias, ¡qué barbaridad! Descontrol total del clima. Tampoco lo digo porque tengo estudios esotéricos que nadie conoce y solamente yo sé cuándo va a venir Cristo. No, yo me baso en un hecho mucho más concreto y sencillo. La palabra de nuestro Dios dice en Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¡Wow! Hace 2000 años se inició este derramamiento del Espíritu Santo, así que hemos vivido más de 2000 años en este periodo llamado el fin de los tiempos. Pero el miedo y la superstición han hecho que mucha gente crea lo que dicen algunas personas que dicen conocer la fecha exacta de la venida de Cristo. Yo llegué a la iglesia en 1968 y ahí fue la primera vez que me di cuenta de estas profecías y fue la fecha más importante que se esperaba, 1968. Muchos profetas modernos y sus claves veían ese año como el año esperado del regreso triunfal de Cristo, basándose en que Israel fue reconocido en 1948 como Estado judío, cosa que algunos años antes era impensable, inimaginable. Y si a este hecho de que Israel haya sido reconocido como Estado judío, se le añade lo que dijo Jesús en Mateo 24:34, donde dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces podemos comprender el por qué despertó tanta expectación este año 1968. Y algunos andaban practicando el arrebato, ¿verdad? Saltaban, ya se sentía que nos íbamos todos los cristianos de este mundo. Así que sí, es fácil imaginar que el miedo y la superstición nos hacen creer y nos hacen ser fácilmente engañados. Déjenme decirles algo, debemos entender los tiempos que vivimos, pues hay un factor muy importante que nos causa mucha confusión. Tú y yo somos creyentes del Nuevo Testamento, ¿sí? Somos creyentes del Nuevo Testamento, por lo tanto, vivimos en los últimos días. Pero el último día todavía no ha llegado. Nos encontramos en la nueva era, pero la era final aún no ha llegado. Gozamos de los poderes de la era venidera. ¡Amén! Pero aún no hemos sido liberados del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Sin duda, gozamos de las primicias del Espíritu Santo, pero internamente nuestro ser gime por esperar la redención final y estamos en la época del ya, pero todavía no. Del ya, pero del todavía no. Así que
Jesús nos advierte en varias ocasiones que estos últimos tiempos serán muy difíciles. Ah, sí. No sabemos cuándo serán, pero ¿estás preparado? Van a ser tiempos difíciles. Así que, como son tiempos difíciles, es natural tener el deseo de saber cuándo Jesús regresará. Pero todas las predicciones pasadas demostraron estar equivocadas. Mateo 24:24 nos da una de las más importantes advertencias de Jesús. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Una de las cuestiones que Jesús nos advierte y que para Él eran muy importantes es: no se dejen engañar, no se dejen engañar. Los falsos cristos, falsos profetas, grandes señales, grandes prodigios, engañarán, y si fuera posible, aún a los escogidos. Los tiempos finales son tiempos de los grandes engaños. Los falsos cristos son personas que se autoproclaman figuras mesiánicas, que son enviadas por Dios. Ya hay varios en el mundo. Incluso hay una mujer que se dice ser Dios. Sí, una mujer, pero asegura que es Dios. Los falsos profetas se refiere a doctrinas falsas que se predicarán en nuestros días. Con tristeza vemos que hay millones de cristianos creyendo ya otro evangelio. El evangelio de la prosperidad, la declaración positiva, la siembra en el reino, que por el corazón engrosado de la gente apela a la codicia humana de tener más. ¿Puedes ver el engaño? ¿Te imaginas al Espíritu Santo apelando a la codicia, diciéndote que los billetes hablan, que tú hagas un pacto con Dios, de prosperidad, que tu fe se manifiesta por la denominación de tus billetes? No te dejes engañar. Jesús nos conoce y sabe que es muy fácil que nuestras emociones se exalten a punto de que la verdad pasa a segundo plano. Tu experiencia personal por una emoción hace que la Biblia ya no tenga autoridad en tu vida. Corremos un grave peligro y nos convertimos en presa fácil del engaño. Esto es lo que ya sucede. Las personas se dejan llevar por señales y prodigios que llegan a sus emociones. Son señales y prodigios emocionantes, claro que sí. La risa santa, el vómito santo, oro que desciende del cielo, muelas tapadas con amalgamas en forma de paloma, brincos, convulsiones, desmayos, gritos, caos total. ¿Ves el engaño? El espíritu que inspiró a Pablo se contradice. 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Para Dios será importante que se haga todo decentemente y con orden? ¿Para Cristo será decente que todo se haga decentemente y con orden? ¿Por qué entonces para el Espíritu Santo no es importante que todo se haga decentemente y con orden, alborotando a la iglesia por todos lados, poniéndolos como locos, gritando, hablando? Sin darse cuenta, acabarán siguiendo a maestros falsos y a fuerzas oscuras que los respaldan. Algunos de niveles de apostasía, mis amados hermanos, que se dan en algunas iglesias cristianas,
es alarmante. Se ha cambiado el evangelio glorioso de Cristo por misticismo, brujería, hechicería, trapos ungidos, la unción del refresco, el agua, la harina, el pasto, la cachetada, la patada, el chapuzón, el zapato, agua convertida en la sangre de Cristo. ¡Wow! ¿Ves el engaño? El Espíritu Santo reproduciendo 3 obras de la carne, según Gálatas 5:20, idolatría, hechicería y herejías son obras de la carne, no frutos del Espíritu Santo. Y anda el Espíritu Santo ahí repartiendo estas situaciones. No te dejes engañar. Son las palabras de nuestro Señor. Los falsos cristos del tiempo del fin serán muy peligrosos porque harán milagros. No estoy hablando, mis queridos hermanos, de trucos de magia baratos, sino de verdaderos prodigios fabricados por el mismo Satanás. ¡Ja! ¿Acaso puede una persona hacer milagros sin representar en lo más mínimo al Dios verdadero? Déjenme decirles que Dios transformó la vara de Aarón en una serpiente. Vean lo que dice Éxodo 7:11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo. ¿Quiénes? Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. No te dejes engañar. Algo que es sumamente importante de que debemos de saber es que la historia no revela un simple triunfo del bien sobre el mal. Cuando muere Jesucristo en la cruz y resucita, no terminó con Satanás y sus maquinaciones. Aún 2000 años después, el mal sigue vigente. No hay una victoria total del mal sobre el bien. Estos continuarán existiendo lado a lado. Por un lado tenemos el reino de Dios desde la venida de Cristo y por otro lado el reino del mal. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Hablando del inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Con qué? Con gran poder, señales y prodigios. Poder, señales y prodigios. ¿Los puede hacer? Sí, pero son mentirosos. Poder, señales y prodigios que tiene el poder de hacerlo, pero no son de Dios. No representan a Dios. No te dejes engañar. Pero entonces, ¿cómo seremos capaces de diferenciar a un falso Cristo del Cristo verdadero? Déjame decirte que la novela cristiana, el Hollywood cristiano, nos ha hecho creer que Cristo vendrá en secreto por su iglesia. Y después de algunos años vendrá por tercera vez al final para establecer el juicio final. ¿Ves el engaño? No hay un solo versículo bíblico que apoye esta fábula. La venida de Cristo no sobrevendrá gradualmente en el devenir de la historia, por un lento proceso de crecimiento o evolución o resultado de procesos históricos. ¡No! La venida de Cristo se llevará a cabo súbitamente, catastróficamente, por un acto vigoroso de Dios para consumar tanto el juicio como la salvación final. Jesús dijo categóricamente en Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
así también será la venida del Hijo del Hombre. Anoche estábamos en Carrizal y el cielo estaba negro, 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 pero lleno de nubes. Tú veías el horizonte y se veía oscuro y algunas nubes, hasta le tomé una foto. Pero sorpresivamente las nubes se iluminaban increíblemente, con tanta intensidad que era imposible no verlo. Eran relámpagos maravillosos. Así que Cristo comparó su segunda venida con la luz de un relámpago en el cielo. Un relámpago es inmensamente poderoso y no se puede imitar. Ilumina el cielo entero. Así su regreso será una grandiosa demostración de poder sobrenatural que tiene una característica especial. Apocalipsis 1:7 nos dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Ves el engaño? Los falsos cristos ya aparecen en la tierra. Nadie los vio, no saben nada de él. No hubo una sola señal, pero ya están aquí. Y hay muchísima gente que los sigue por todo donde van, con sus túnicas blancas, sus barbas sobre su cara, mirada angelical y la gente siguiéndolos. No te dejes engañar. Mateo 24:26 son palabras de Jesús que nos dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, ¿qué nos dice Jesús? No salgáis. O si te dicen, mirad, está en los aposentos, ¿qué nos dice Jesús? No les creas, no les creas, no te dejes engañar. Déjenme decirles que he preparado un resumen característico de la venida de Cristo para que podamos entender cómo será de grandiosa y fabulosa ese día cuando Jesús regrese. Vamos a ver la primera diapositiva. Nos dice, será una venida personal. Hechos 1:11 dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Será una venida audible. Primera Tesalonicenses 4:17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Todos lo escucharán. Será una venida visible. Apocalipsis 1:7, lo repetimos. He aquí viene con las nubes, todo ojo lo verá. La siguiente, visible, gloriosa, vamos en gloriosa, la 4. Será una venida gloriosa. Segunda Tesalonicenses 1:10. Cuando, la 4, amor. No, la 4. Ajá, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Será una venida gloriosa. Y ahora sí, pasamos a la última, la 5. Será una venida repentina. Nadie se lo espera. Primera Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuándo aparecieron estos? ¿Cómo aparecieron estos? ¿Qué señales hubo? Nadie lo sabe. Su nombre es Cristo. Él sí es el verdadero que vendrá como ladrón en la noche. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver todo este engaño que se ha hecho alrededor de la venida del Señor? Déjame decirte, los cristianos ahora vivimos entre las dos venidas.
Sí, entre las dos venidas. Cristo vino a inaugurar su reino, por eso miramos con gozo hacia atrás a su primera venida. Pero Él viene de nuevo para introducir la consumación de ese reino. Esperamos con expectativa su prometido regreso. Esta segunda venida de Cristo es un acontecimiento de primera importancia. Escucha. Cada libro del Nuevo Testamento señala hacia el regreso de Cristo y nos insta a vivir de tal manera que siempre estemos preparados para ese regreso. Siempre estemos preparados para ese regreso. ¿Estás preparado? Si hoy Cristo viene, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. La iglesia hoy día se halla tan ocupada en intereses materiales y seculares que su interés en la segunda venida se está diluyendo hacia un lugar secundario. Aunque doctrinalmente tenemos muchas diferencias, mis amados hermanos, en algunos aspectos de la escatología, todos los cristianos deberíamos vivir a la luz de la expectativa de ese día glorioso. Cristo viene. Cristo viene. A la iglesia de la felicidad, de la risa santa, de la prosperidad, del bienestar, de tus sueños hechos realidad por el poder de tus palabras, se le ha olvidado que antes de la venida de Cristo se le conoce como el principio de dolores, de un sufrimiento tal que si esos días no se acortaran, ¿hallará Jesús fe en la tierra? Hemos olvidado que el mal es una realidad. Los reformadores le llamaron depravación total. Entonces debemos reconocer que el mal es más grande que el hombre. El mal es más grande que toda la humanidad caída. Es más fuerte que toda la historia. Y solo un acto vigoroso de Dios irrumpiendo la historia puede salvarnos. Así que aquí, en este punto, el Evangelio brilla con su luz de esperanza, luz de amor y de justicia aplicada. Justicia aplicada, de salvación, de gracia. Dios por nosotros, actuando en nosotros para su propia gloria y alabanza de su nombre. Vean este versículo, amados hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Mira, hermano amado por el Señor. Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amados por el Señor, Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Nos ha escogido por gracia.